Un árbitro con un neceser del Real Madrid, pitando al Barça en Champions. ¿Estamos todos locos o qué? Ya no hablamos de errores, hablamos de escándalos que podrían acabar en los tribunales. Hay imágenes que parecen un simple detalle, un objeto fuera de lugar, algo que pasa desapercibido, hasta que lo miras 2 veces. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el vestuario de uno de los árbitros más importantes del planeta fútbol, Szymon Marciniak. Durante años, nos han vendido la imagen de árbitros imparciales, figuras intocables, que representan la justicia sobre el césped. Pero ahora, esa imagen se ha resquebrajado por un neceser. Sí, un neceser. Uno que llevaba impreso el escudo del Real Madrid Club de Fútbol. La imagen no fue sacada por un fanático culé, ni por un youtuber oportunista. Fue captada en el propio vestuario, en plena cobertura oficial, ahí, entre los elementos personales del árbitro que ha pitado las finales más importantes del mundo. Estaba el símbolo del equipo más poderoso de Europa, un escudo que representa a una institución, pero también a una sospecha. Y la pregunta es inmediata: ¿qué hace un árbitro FIFA de élite con un neceser del Real Madrid? ¿Es un regalo? ¿Un descuido? ¿Una coincidencia inocente? ¿O es una prueba visual de una afinidad que no debería existir? Porque no hablamos de un árbitro cualquiera. Hablamos de quien pitó una final de Copa del Mundo. Hablamos del encargado de decidir, en esta misma edición de la Champions, el destino de equipos españoles, incluyendo al propio Real Madrid. Y si alguien con ese nivel de poder, con ese nivel de responsabilidad, se deja ver con un símbolo tan explícito en su espacio personal, entonces la sospecha ya no es paranoia, es legítima, es real, es escandalosa. Pero espera, porque no se queda ahí. Este mismo árbitro que pasea con el escudo blanco por los vestuarios fue el designado para arbitrar el derbi madrileño en Champions, un duelo de altísima tensión entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, partido en el que ocurrió algo tan grave que la propia IFAB, el máximo organismo que regula las reglas del juego, acaba de admitir públicamente que fue un error garrafal. ¿Y quién estaba en el centro del escándalo? Marciniak. Otra vez. ¿Coincidencia? ¿Mala suerte? ¿O parte de algo mucho más turbio? Porque ahora, semanas después de ese arbitraje polémico, después de esa acción que nunca debió validarse, Marciniak ha sido premiado con otro partido clave. Esta vez, nada más y nada menos que contra el eterno rival, el Fútbol Club Barcelona. Y aquí es donde el asunto explota. ¿Cómo es posible que UEFA, conociendo la polémica del Atleti Madrid, decida colocar al mismo árbitro, con vínculos visuales y emocionales con el Real Madrid, a pitar a su máximo rival? Es como si un juez fuera fotografiado con una camiseta del Partido Popular y luego lo designaran para juzgar un caso del PSOE. La justicia no solo debe ser justa, debe parecerlo. Y aquí, ni lo uno ni lo otro. Porque un neceser no es solo un neceser. En este contexto, es una bandera. Es una declaración involuntaria de intenciones. Y en un mundo ideal, bastaría para desautorizarlo automáticamente de cualquier partido donde juegue el Real Madrid o su rival directo. Pero no vivimos en un mundo ideal. Vivimos en uno donde Marciniak puede llevar un neceser del Madrid, arbitrar al Atleti, no repetir un penalti cuando debió hacerlo, y luego ser premiado con un partido del Barça. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Dónde está la neutralidad? ¿Dónde está la vergüenza? Algunos dirán que es solo un objeto, que exageramos, que no hay pruebas de nada. Pero no se trata solo de lo que vemos. Se trata de lo que representa, de lo que insinúa, de lo que sugiere. Y si el máximo árbitro de UEFA lleva el escudo del Real Madrid en su vestuario, ¿cuántos otros menos famosos hacen lo mismo sin que nos enteremos? Esto no es solo una anécdota.
Es una grieta en la confianza del aficionado. Es un símbolo de un sistema que se está cayendo a pedazos. Un sistema donde el escudo pesa más que el reglamento. Y en el próximo capítulo vamos a demostrar cómo Marciniak ya fue protagonista de un error tan grave, tan evidente, que la propia IFAB tuvo que rendirse a la evidencia. Y ese error, casualmente, benefició al mismo equipo cuyo escudo aparece en su neceser. Hay decisiones arbitrales que se discuten, otras que se aceptan a regañadientes. Y luego está lo que ocurrió en la tanda de penaltis del Atlético de Madrid contra el Manchester City. Una acción tan clara, tan evidente, que no se necesita ser árbitro, ni entrenador, ni exfutbolista para verla. Solo hace falta tener ojos. Minuto, clave. Nervios a flor de piel. Se acerca Julián Álvarez para lanzar su penalti. Lo ejecuta. Gol. El estadio en silencio. Pero hay algo raro, muy raro. Si ves la repetición en cámara lenta, y créeme, todos la vimos, notarás que toca el balón 2 veces. Primero con el pie de apoyo, que resbala. Luego con el pie que patea. Una infracción directa, clara y tipificada en el reglamento. El penalti, según la normativa vigente, debía ser anulado y repetido, pero no. Marciniak lo validó. Ni una revisión, ni una duda, ni una consulta al VAR. Simplemente lo dio por bueno. Y así, el Atlético de Madrid quedó eliminado de la Champions. Sin escándalo. Sin portadas. Sin derecho a réplica. Silencio. Pero no fue un error cualquiera. No fue una jugada gris. Fue una violación flagrante del reglamento. Tanto es así que días después, la propia IFAB, el organismo que dicta las reglas del fútbol, tuvo que admitir públicamente que el penalti debió repetirse. Lo dijeron sin rodeos. Error garrafal, doble contacto, penalti inválido, debía repetirse. Es decir, lo que millones de personas vieron en directo, lo que la afición del Atlético denunció, lo que parecía tan obvio como el sol en el cielo. Era verdad, pero llegó tarde, demasiado tarde, porque en el fútbol, cuando el árbitro se equivoca, el daño ya está hecho. Y aquí viene la pregunta que arde. ¿Cómo es posible que en una competición de miles de millones, donde hay cámaras desde cada ángulo, con árbitros de élite y equipos de trabajo enormes, se pase por alto algo tan básico como un doble toque en un penalti? ¿Dónde estaba el VAR? ¿Dónde estaba la revisión? ¿Dónde estaba la justicia? Sobre todo, ¿dónde estaba Marciniak? Porque no se trató de una falta dudosa en el medio campo, ni de un fuera de juego milimétrico. Fue una ejecución ilegal, frente a sus ojos, y él lo dejó pasar. ¿Casualidad? ¿Descuido? ¿Un mal día? ¿O una decisión perfectamente consciente de no intervenir? Porque claro, el penalti no repetido benefició al Real Madrid. Sí, ya sé, no era su partido, pero el Atlético era su rival, un competidor directo en la carrera europea, y con el Atleti fuera, el camino quedaba más limpio. Y justo en ese partido, el árbitro con el neceser blanco decidió mirar hacia otro lado. ¿Seguimos creyendo que todo esto es una acumulación de accidentes? ¿O estamos frente a un patrón? Porque si un árbitro de su nivel, en un momento tan decisivo, con todos los recursos a su alcance, permite que un penalti irregular suba al marcador, no estamos ante un error, estamos ante una negligencia o, aún peor, una prevaricación. Y eso ya no es una cuestión deportiva, eso es una cuestión legal. Porque según la ley, cuando una persona con poder de decisión elige conscientemente actuar contra la normativa, puede estar incurriendo en delito. Y si un árbitro FIFA de élite valida un penalti que sabe que es ilegal y esa acción elimina a un club, ¿no deberíamos hablar de consecuencias más allá del terreno de juego? No,
Deberíamos plantear si esto merece abrir una investigación formal, porque lo que está en juego no es solo un resultado, es la credibilidad de la competición más importante del mundo. Es el derecho de los clubes a competir en igualdad de condiciones, y es la integridad del propio arbitraje. Y lo peor es que no acaba ahí, porque después de este escándalo, en lugar de ser apartado, Marciniak fue recompensado. UEFA decidió volver a ponerlo en el foco, pero esta vez contra el FC Barcelona. Y aquí es donde las alarmas ya no sonan, estallan, porque ahora no se trata solo de un penalti, ni de un neceser, ni de una jugada polémica. Se trata de una cadena de decisiones que apunta en una sola dirección. Y si no lo frenamos ahora, puede que el próximo perjudicado seas tú, tu equipo, tu camiseta. En el próximo capítulo vamos a destapar cómo y por qué la UEFA decidió designar a Marciniak contra el Barça, a pesar de todo lo ocurrido. Y te aseguro que lo que vas a escuchar te va a hacer dudar de todo. Hay decisiones que son difíciles de entender, y luego están las de la UEFA. Después de lo del penalti de Julián Álvarez, después del escándalo silenciado que eliminó al Atlético de Madrid, después de la confirmación pública de la AIFAB admitiendo un error gravísimo, uno pensaría que el árbitro responsable sería apartado, revisado, sancionado o, como mínimo, protegido del foco mediático. Pero no, UEFA no solo no lo castiga, no solo lo mantiene, lo asciende. Lo designa para uno de los partidos más sensibles del año, un enfrentamiento del FC Barcelona. Sí, el eterno rival del club al que Marciniak parece profesar cierta admiración, según su neceser. El club que más veces ha chocado con decisiones arbitrales oscuras en Europa. El club que está en guerra con la narrativa oficial. Y aquí es donde el fútbol ya no parece fútbol. Parece política, parece guerra de poder, parece manipulación. Porque en cualquier sistema serio, cuando un árbitro comete un error grave y reciente, ratificado por el máximo organismo de reglas del juego, lo mínimo que se espera es que no vuelva a estar al frente de partidos tan expuestos. Pero en UEFA ocurre lo contrario. Cuando cometes errores que benefician a ciertos intereses, te recompensan. Y lo más escandaloso no es solo la designación en sí, es el contexto. Marciniak no llega al Barça como un árbitro cualquiera. Llega señalado, llega manchado, llega después de beneficiar al Real Madrid en el derbi madrileño. Llega después de ser perdonado por la UEFA. Y lo hace para arbitrar a un equipo al que siempre se ha tratado con la lupa más dura del continente. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pretende UEFA al ponerlo ahí? ¿Es una provocación? ¿Una forma de demostrar que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias? ¿O simplemente la confirmación de que ya no les importa esconderlo? Porque cuando la lógica desaparece, solo queda el interés. Y en este caso, todo apunta a que Marciniak no está ahí por méritos arbitrales. Está ahí porque UEFA confía en él para controlar el espectáculo, para mantener la narrativa, para asegurarse de que el Barcelona no se salga del guión. Y aquí entra otro ingrediente explosivo, el pasado reciente del Barça con los árbitros. Recordemos, el club ha sido víctima de decisiones cuestionables una y otra vez en Europa. Goles anulados, penaltis no pitados, faltas ridículas sancionadas, y cuando se queja, lo tildan de llorón. Cuando exige explicaciones, lo tachan de victimista. Y cuando denuncia injusticias, la UEFA le responde con castigos. Pero lo de ahora ya no es un error individual. Es una cadena de decisiones institucionales. Es un patrón, una coreografía perfectamente orquestada, donde el árbitro que favorece a los blancos termina pitando a los blaugranas. Y si el Barça se queja, no pasa nada. Marciniak es de élite. Fue el mejor del Mundial. Los árbitros también se equivocan.
Pero cuando el Atleti fue eliminado, no se escucharon disculpas, no hubo sanción, no hubo consecuencias. Y ahora que el Barça está en el punto de mira, tenemos que confiar en la neutralidad de un árbitro que ya ha mostrado sus colores. Esto no es paranoia, no es victimismo, es aritmética emocional. 2 más 2 igual a 4. Un árbitro que favorece al Real Madrid, una UEFA que premia a ese árbitro, un partido clave contra el Barça y una historia de injusticias que no deja de repetirse. ¿De verdad hay alguien que crea que todo esto es coincidencia? Porque si lo que buscan es transparencia, esta no es la manera. Si quieren recuperar la confianza del aficionado, no puedes poner al mismo hombre que falló contra el Atleti a arbitrar al Barça. Es una burla, una humillación encubierta, una declaración de poder. Y si después de todo esto ocurre otra casualidad arbitral, ¿a quién culparemos? ¿Al árbitro? ¿Al VAR? ¿A la presión del estadio? ¿O vamos a tener el valor de mirar más arriba? Porque el verdadero problema no es Marciniak. El problema es quién lo pone ahí, quién toma las decisiones, quién las valida y por qué siempre favorecen al mismo. En el próximo capítulo vamos a dar un paso más allá. Y si ya no hablamos solo de decisiones polémicas, y si esto fuera una estructura sistemática de manipulación, ¿estamos ante una corrupción encubierta? ¿Debería llevarse a juicio? La respuesta te va a helar la sangre. Hasta ahora hemos hablado de errores, de designaciones incomprensibles, de escándalos puntuales. Pero ha llegado el momento de hacer la pregunta que nadie en la prensa tradicional se atreve a formular. ¿Estamos frente a una estructura de corrupción dentro de la UEFA? Sí, lo digo así, sin rodeos, porque cuando un árbitro comete un error grave, lo lógico es que sea apartado. Pero si ese árbitro es premiado y sus decisiones siempre benefician a un mismo equipo, entonces ya no hablamos de fallos, hablamos de patrones. Y en el derecho penal, cuando una persona con poder de decisión actúa conscientemente en contra de la normativa, eso se llama prevaricación. Y la prevaricación es delito. Ahora bien, ¿es aplicable al fútbol? ¿Puede un árbitro acabar ante un tribunal? La respuesta es sí. En el mundo del deporte existen mecanismos legales para denunciar actuaciones arbitrales que sobrepasan el ámbito del error humano. Y si se demuestra que una actuación ha sido intencional, sistemática y con consecuencias directas sobre los resultados, se puede abrir un proceso judicial. ¿Te parece exagerado? Piénsalo bien. Tenemos un árbitro con vínculos visuales con el Real Madrid, un error gravísimo en un penalti, ratificado por la IFAB, una designación inmediatamente posterior en un partido del Barça, una federación que lo premia en vez de sancionarlo, un historial de decisiones sospechosamente favorables a ciertos equipos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir llamando a esto polémica arbitral? Esto tiene otro nombre: red de protección institucional. Una red que no solo manipula resultados, sino que destruye la credibilidad del deporte. Y atención, porque hay algo aún más grave: la opacidad con la que UEFA maneja sus designaciones. No hay explicaciones públicas, no hay actas, no hay rendición de cuentas. Solo circulares internas, solo designaciones por criterios técnicos. Pero ¿quién audita esos criterios? ¿Quién decide que Marciniak, después del penalti de Julián Álvarez, está capacitado para arbitrar al Barça? Y sobre todo, ¿quién se beneficia cuando el árbitro se equivoca? Porque hay algo que duele más que perder. Perder sabiendo que el sistema está en tu contra. Y el Barça, como antes el Atleti, ha empezado a convivir con esa sensación de indefensión, con ese murmullo constante que dice: da igual lo que hagas, los de arriba ya decidieron. Esto no es fútbol. Esto es una simulación de fútbol, un teatro bien montado, donde el guión ya está escrito. Y si no frenamos esta deriva ahora,
¿Cuál es el siguiente paso? ¿Un penalti decisivo en una final? ¿Un fuera de juego que nunca fue? ¿Una expulsión fabricada para condicionar un partido clave? ¿Dónde trazamos la línea? Porque si permitimos que un árbitro con conexiones emocionales evidentes arbitre a los rivales del club al que admira, si aceptamos que los errores que cambian eliminatorias se justifiquen como detalles, y si toleramos que la UEFA premie a quienes sostienen ese guión, entonces estamos legitimando la corrupción. Y si no hay justicia en el campo, debe haber justicia en los tribunales. ¿Debería Marciniak ser investigado por prevaricación? ¿Debería UEFA rendir cuentas ante un juez por sus decisiones? Es el momento de que los clubes afectados se unan y lleven esto a la vía judicial. Tal vez sí. Tal vez por primera vez en la historia del fútbol moderno haya que hacerlo impensable, sentar al sistema en el banquillo de los acusados, porque el fútbol no es solo pasión. Es un negocio, sí, pero también es un derecho. Y cuando se vulnera ese derecho, el camino natural ya no es la queja en Twitter, es el juzgado. Si eso ocurre, si algún día vemos a un dirigente de UEFA o a un árbitro dando explicaciones ante un juez, ese día, la historia del fútbol habrá cambiado para siempre. Porque entonces el mensaje será claro. No se juega con la justicia, ni con el escudo, ni con la verdad. Y mientras ese día llega, seguiremos preguntando, señalando, investigando. Porque si nosotros no lo hacemos, nadie más lo hará. Si has llegado hasta aquí, darte las gracias por ver el video completo y no olvides suscribirte y darle like para apoyarnos. Gracias.